pido que den un enorme aplauso para que escuchemos las anécdotas de Mr. Kane Hodder. Thank you very much. ¿Qué tal, Sentados con Jason. Hello. ¡Qué maravilla! Well, we have something special today. One person in here, I'm actually going to kill him. Tenemos algo especial. Alguna de las personas que estamos aquí la vamos a matar. well, it's a pleasure to have Mr. Kane Hodder here in Mexico, the legend of the slasher films, Mr. Jason Vorhees himself. But not only Jason Vorhees, he had an incredible story. He's a very inspiring person. He's a real gentleman, and you can hear his history here in this little chat with Mr. Kane Hodder. We welcome you to here to Mexico. It's a pleasure, it's an honor to have a gentleman of your stature. I am really flabbergasted to have speak with you today. And well, for starters, para iniciar, I'd like to ask you ¿cómo entró a interpretar el papel de Jason? How did you become Jason Vorhees? Well, I've been a stuntman in film for 45 years. He sido un doble de riesgo en películas durante 45 años. And I often stunt coordinate the film, which is supervising all the stunts in the film. Entonces, a menudo he sido coordinador de stunts, de que se trata de supervisar todas las acciones de riesgo en una película. And I did a film in 1987 called Prison. Hizo una película en 1987 que se llamó Prison. Rennie Harlan directed, and Viggo Mortensen was one of the actors. La dirigió Rennie Harlan y uno de los actores era Viggo Mortensen. And John Beekler was the makeup effects person. John Beekler era la persona encargada del maquillaje de efectos especiales. And he asked me if I wanted to play a character in the movie that had full body makeup. Y le preguntaron si quería interpretar a un personaje en la película que llevaba maquillaje de cuerpo completo. Kind of like, you know, a dead body come back to life, so lots of prosthetics and a lot of gluing. Algo así como un cadáver vuelto a la vida, entonces tenía muchos prostéticos y mucho pegamento. And I played that character for 2 days, and because of that performance as that character, John Beekler the following year was hired to direct Friday the 13th Part 7 and said he wanted me to play Jason. Y entonces interpretó a ese personaje durante 2 días y debido a esto, 2 años después, el mismo director John Beekler fue asignado para dirigir la 7ª parte de Jason y entonces el director dijo, lo quiero a él para que interprete a Jason. And he would not hear of anything else. He said, no, this is the guy playing Jason. So I did that film, and fortunately, based on that performance, the next director wanted me to continue, so that's how it went.
Y entonces el director de la película número 7 dijo, no quiero escuchar nada, yo lo quiero a él. Entonces, gracias a esa actuación que tuvo, consecutivamente fue haciendo las siguientes películas de Jason que fueron llegando, que fueron distintos directores. And I felt very lucky, I guess, but fortunate that I was still the only person to ever play Jason in more than one film. And I did 4, so I was very happy to continue doing that. Y se siente, más que suertudo, se siente afortunado de ser la única persona que ha interpretado a Jason en más de una película. De hecho, ha hecho 4 películas, entonces está muy contento de que eso haya sucedido. Y bueno, está aquí con nosotros. And it probably sounds strange, but I've said this in a few interviews lately, and even to me it sounds a little strange. I feel like I was born to play the character. No necesito traducción, nació para ser Jason, ya lo ha dicho antes en las entrevistas. Se le hace medio raro, pero claro que nació para ser Jason. Well, Mr. Hodder, since you played Jason in part 7, The New Blood, how your life changed? How your interest in stones and stone coordinators changed to be this enormous serial killer, supernatural killer, changed your life, your attitude about movies? Le pregunto qué fue lo que hizo que Jason le cambiara en su vida, cómo lo transformó después de ser un doble de cine a ser este asesino sobrenatural imparable. Well, when you want to do stunts for a living, Cuando quieres dedicarte a ser de doble de riesgo, you don't ever expect to sign an autograph. jamás esperas firmar un autógrafo, Because you're doing things that are dangerous that other actors are taking credit for. porque estás haciendo cosas peligrosas y otros actores se llevan el crédito. So, when you play a character like this, and suddenly everything changes because now people want you to sign things, and it's just not something I ever expected. Y cuando interpretas a un personaje así, todo cambia, porque entonces las personas quieren que les firmes autógrafos y es algo que jamás había esperado. And maybe because, people that go into acting maybe are trying to become famous, but you go into stunts, you're not trying to be famous. Y las personas que ingresan en el mundo de la actuación probablemente lo hagan para adquirir fama, pero cuando entras en el mundo de ser doble de riesgo, la verdad es que no lo haces por la fama. Muy bien. So, Hodder, you have no formal actoral training, but you give life to Jason in a particular way. It's very distinctive. The people recognize you as Jason Vorhees. How was that? Le pregunto que cómo fue la manera en que logró dotarle a Jason de una personalidad. La gente reconoce cuando él está interpretando a Jason, a pesar de que no tiene ninguna formación actoral per se. My whole focus playing the character was to make the performance look natural. Mi enfoque completo de interpretar al personaje fue que toda la actuación pareciera natural. Sounds easy, but it is not at Suena all. fácil, pero no lo es. Because no facial expressions, No hay expresiones faciales, no voice. no hay voz. So now how do you try to look scary? ¿Cómo haces para asustar a la gente sin tener eso? And I think most people, when they're trying to be scary and then
asustar, dar ese sentimiento, a veces actúan de más, lo sobreactúan. So I would, before we started shooting part 7, I would put the costume on in makeup tests and look in the mirror and do things and see what I thought looked good. Okay. Y entonces, antes de empezar a rodar el episodio 7, en las pruebas se ponía el vestuario completo y se veía en el espejo y empezaba a hacer poses para ver, a ver, qué es lo que se ve realmente bien. And even now, it's funny to talk to people. Sometimes people will say, "Hey, do the Jason walk." Inclusive hoy en día es gracioso porque hay personas que le dicen, oye, camina como Jason. And I'll say, well, just kind of how I walk. Y les dice, pues es que así camino. No acting. Ahí no hay actuación. Mr. Hodder, how do you react to the violent deaths that you perform in these Jason movies? You have one of the most spectacular slayings with the back, the body in the back against this tree. Oh, I don't know if this was your idea, was it the screen? How's the reaction to that? Pregunto cuál es su reacción hacia estos asesinatos creativos que hace Jason, porque la mayoría de los fans está muy de acuerdo que cuando él llegó en la parte 7 hay uno en donde azota a una chica que está en una bolsa de camping contra un árbol. Pues le pregunto si todos estos asesinatos ya vienen en el guión, se les ocurre, cómo reacciona él a ellos. That is actually my favorite Jason kill. De hecho, ese es el asesinato favorito de Jason para él. Anyone can kill with a weapon. Sleeping bag is not a weapon. Cualquiera puede matar con un arma. Una bolsa de dormir no es un arma. So I always loved that, and when we shot it, I slammed the body against the tree, I think 5 times. Okay. Siempre me ha gustado esa. Y cuando la estábamos filmando, yo azoté el cuerpo en la bolsa de dormir contra el árbol más o menos 5 veces. And I always try to make Jason look powerful, but never too human, I guess. Sí, siempre quise hacer ver a Jason como poderoso, pero nunca como demasiado humano, digamos, en términos de emociones. Which is why anytime I was playing Jason and I was walking, I never thought Jason would look down. Y por eso siempre que interpretaba yo a Jason, cuando iba caminando, yo nunca veía hacia abajo, porque eso sería lo humano para ser, siempre veía de frente. So, that would mean sometimes I would trip over shit. Y eso significa que a veces pues se tropezaba. And we'd have to do it again, but, with the sleeping bag, I didn't want to look like I was off balance. Y en el caso de la bolsa de dormir, no quería él dar la impresión de que estaba fuera, perdiendo el equilibrio. And when we shot it and I was slamming it more and more, I was getting mad because I was losing my balance. Entonces, conforme le estaban filmando y estaban azotando la bolsa de dormir contra el árbol, él se empezaba a enojar cada vez más y más porque sentía que se veía que estaba perdiendo el equilibrio. And that's why at the end I kicked it also, just for me. Y entonces es por eso que al final, además de lo que estaba haciendo, patea la bolsa, pero eso fue una reacción natural de él, eso fue la frustración. Y esa fue la toma que se quedó. But it made it look better, so.
find his origin, and after that he goes to outer space. It's incredible. Aquel joven que mientras él interpretó a Jason, pues en todas las secuelas él vivió las cosas más extrañas porque fue desde donde él asesinaba, que era en el campo Crystal, a ir a Nueva York, lo sacan de su elemento. Después, en la siguiente secuela, encontramos su origen, después se va al espacio y bueno, es algo que ningún otro actor tuvo la oportunidad de hacer. Y pues, ¿qué es lo que le ha parecido todo este viaje más que del héroe, el antihéroe, a Kane Hodder? So, obviously from Camp Crystal Lake to New York, that's one thing. Obviamente, del campo Crystal Lake a Nueva York, bueno, esa es una cosa. Then Jason goes to hell, so not too much different. Entonces después Jason va al infierno, no muy distinto. And then when I found out we were doing a 10th film, Y después cuando me enteré de que íbamos a hacer una 10ª película, they told me, yeah, this is going to be Jason in space. y sí me dijeron que esta va a ser Jason en el espacio. And I said, oh, that's funny. What is it really? Y dijo, ay, qué chistoso, ¿de qué se trata en realidad? And they said, Jason in space. I said, okay, it was funny one time. Y What is it really? me dijeron, Jason en el espacio, se volvió a reír y dijo, ok, sí, qué gracioso, 2 veces, díganme de qué se trata. Y no, sí era Jason en el espacio. So when I realized it was really that, I thought, I guess it doesn't really matter where Jason is if he's the same as he always has been. Y entonces pensé, bueno, en realidad no importa dónde Jason pueda ir, siempre y cuando sea el mismo Jason que siempre ha sido. That's why we brought back the sleeping bag kill. Y por eso trajimos de nueva cuenta el asesinato con la bolsa de dormir. For old time's sake, yes. Sí, por los viejos tiempos. So, you were intended to play Jason against Freddy, but well, there were shenanigans at Midnight Cinema. This came to be, and you were Jason no more. How Kane Hodder feels about that? Le pregunto que, bueno, después de todo esto, él estaba pues destinado a interpretar a Jason en el crossover contra Freddy Krueger y le habían dicho que sí. Luego los ejecutivos al final le dijeron que no y bueno, ¿cómo lo dejó? ¿En qué estado anímico dejó esta noticia a Kane Hodder? So, Jason goes to hell. At the end of the movie, Freddy's hand with the glove. Entonces, en Jason va al infierno, al final de la película, sale la mano de Freddy con el guante. Comes out of the ground, grabs the hockey mask, pulls it in. Sale de la tierra, toma la máscara de hockey y la arrastra hacia abajo. You probably know, but that was my hand. Tal vez ya no sepa, pero esa mano era de él. And I was very excited because we had been talking about Freddy versus Jason for a long time. So I thought, oh, the next movie, maybe that's it. Y entonces estaba muy emocionado porque se había hablado de Freddy contra Jason por largo tiempo. Entonces cuando me comentaron eso pensé, bueno, entonces debe ser esta. The legal issues couldn't be worked out, which is why we did Jason X in the meantime. Entonces no se pudieron resolver las cuestiones legales, por eso es que filmaron Jason X mientras tanto. And after Jason X, they told me we reached an agreement. Y después de Jason X le dijeron que por fin había llegado a un acuerdo. I got called into New Line Cinema, had a meeting with an executive, and she gave me the script. Me llamaron de New Line Cinema, tuve una reunión con la ejecutiva y ella me dio el guión. And told me I was doing the movie. Y me dijo que yo iba a hacer la película. So, that's why when I was replaced after they hired a director who didn't want me to play the character. Y entonces después, cuando lo
reemplazaron cuando contrataron al director y dijo que no lo quería a él como el personaje. So that's more of the reason that I was upset, because everybody was replaced. Every person that has played Jason has been replaced by someone else. Y en realidad esa es la razón por la que él estaba molesto, porque a fin de cuentas todos han sido reemplazados. Todas las personas que han interpretado a Jason han sido reemplazadas. But, so I wouldn't have been surprised if I had ever been replaced. Sí, no me habría sorprendido si siempre me hubieran sustituido, reemplazado. But when you tell me I'm doing the movie, and you give me the script, and then you replace me, I feel that's, I better watch my language. Sí, pero cuando le dicen, tú vas a estar en la película, te dan el guión y luego te salen con que siempre no, pues esa es una reverenda, no quiere decir ninguna palabra disonante, pero no está padre, básicamente. So that's always going to be a big disappointment in my career. Eso siempre va a ser una gran desilusión en su carrera. Because Robert and I had talked about doing the movie together for years. Porque Robert y él ya habían platicado durante años acerca de hacer la película juntos. But that's the film business, you never know. Pero así es la industria del cine, uno nunca sabe. However, you have the opportunity, the chance to play Jason again for a video game. You were the actor who did the motion capture. How did you feel playing Jason again after all this history? Le pregunto que a pesar de todo esto que nos acaba de decir, la desilusión que sintió al no volver a poder interpretar a Jason por estas cuestiones legales, tuvo la oportunidad relativamente hace poco de volverlo a encarnar para el videojuego que se hizo en línea de viernes 3. Él hizo la captura de movimientos. Bueno, pues, ¿cuál fue la sensación que tuvo Kane Hodder de regresar a volver a ser Jason? Well, of course, when you think about video games, you don't expect to play a character that you played in films necessarily. Cuando piensas en juegos de video, no piensas en interpretar de la misma forma al personaje que has interpretado en cine necesariamente. But the company Gun Interactive, it was their opinion that if anybody should play Jason for their video game, it should be me, so I was very happy and flattered. Entonces, la compañía de los videojuegos decidió que si alguien iba a interpretar a Jason para el videojuego, tenía que ser él. Entonces, se sintió muy contento y además muy halagado. And I had done a little bit of motion capture doing stunts in a video game a long time ago. Él ya había hecho algo de captura de movimiento haciendo acciones de doble de riesgo para otro videojuego hacía ya mucho tiempo. So I was familiar with the process, and it is such a strange way of, I guess, shooting something. Ya estaba familiarizado con el proceso, pero es una manera muy rara, digamos, de filmar algo. Because when you do a film and you play a character, the most important thing is how you look. Porque cuando haces una película y estás interpretando a un personaje, lo más importante es cómo te ves. Makeup, costume, wardrobe, everything. Maquillaje, guardarropa, el disfraz, todo. Motion capture doesn't matter what you look like. It's all about your movements. En la captura de movimiento no importa cómo te veas, todo se trata de cómo te muevas. And it was a little easier in that regard because I didn't have to go through makeup process. Fue un poquito más fácil en ese sentido porque no tuvo que pasar por el proceso de maquillarse. Because the makeup, like for instance on part 7, my makeup took 3.5 hours to put on every day. Porque por ejemplo, en la parte 7 ponerse el maquillaje le tomaba 3 horas y media cada día.
So after 2 months of sitting in a makeup chair for 3.5 hours every day, you're ready to be violent. Entonces, después de 2 meses de sentarte diario por 3 horas y media en la silla de maquillaje, estás listo para ponerte violento. And it was ironic that I was playing Jason for the video game because there's an old Nintendo video game. Okay, y era irónico que estuviera él interpretando a Jason para el juego de video, porque existe un viejo juego de video de Nintendo. Which was just animated, there was no motion capture involved. But on the Nintendo video game, it has a photograph of me as Jason. Y ese video pues, no tiene captura de movimiento, ese juego de video es simplemente animación. Pero en ese juego de video hay una imagen de él como Jason. So, motion capture took about over a year, whereas a film you could shoot in a couple months, motion capture for the game took over a year. Entonces, la captura de movimiento tomó más de un año. En una película te toma un par de meses quizá, pero para esto, para hacer la captura de movimiento, se llevó más de un año. And I don't know if you guys have ever played the game, but I think it's an amazing game. No sé si lo han jugado, pero es un juego sorprendente. Look at those faces. Thank you. And it's unfortunate because there's legal issues again. Okay, por desgracia existen todavía problemas legales. And some of the content that we rendered during the motion capture for the game will never make it in the game now. Y algunas de las cosas que sí renderearon para el juego, por eso mismo, no van a aparecer en el juego, no están ahí. And what's also fun is that since the Friday game came out, shortly after that, we started another video game. Y algo chistoso, después de que salió el juego de Viernes 13, poco después empezaron a hacer otro juego de video. And it's the same company, Gun Interactive, and for the past year, almost a year and a half, we've been doing motion capture for Texas Chainsaw Massacre. Es la misma compañía, Gun Interactive, y ya llevan bastante tiempo, más o menos durante un año, haciendo captura de movimiento para la masacre en Texas. Yes. Es un mundo pequeño. I'm sure you could probably guess what character that I'm doing the motion capture for. Yo creo que se imaginan de qué personaje está haciendo la captura de movimiento. Leatherface. Leatherface. And I'm trying to make the performance of the character reminiscent of Gunnar Hansen. Okay. Y estoy tratando de que mi interpretación recuerde, evoque a Gunnar Hansen. Because I did do Texas Chainsaw Massacre 3, the film, and I was a stunt coordinator and a stunt double, R.A. Mahaloff, so I did quite a few scenes as well. Porque sí estuvo en la película de Leatherface en la 3, pero estuvo como coordinador de las escenas de riesgo. Entonces sí hizo varias cosas ahí, pero como doble de riesgo. And as good as the Friday game is, and I think it's fantastic, this is even better because, you know, technology improves every month practically in that. Y entonces, por mucho que le guste y crea que el juego de Viernes 13 es muy bueno, la verdad es que es mucho mejor porque la tecnología va avanzando mes con mes. And in the Friday game, it was just myself and all stunt people playing victims. Y entonces en el juego de Viernes 13 era solamente él y dobles de riesgo haciendo el papel de las víctimas. But in the Chainsaw game, there are other family members that are killers that you have to escape from. So it makes it far more complicated. Y entonces, pero en el juego de la masacre en Texas hay otros miembros de la familia que también asesinan. Entonces tienes que escapar de ellos y es más complicado. And we have some other actors doing motion capture that you know from. Y también hay otros actores haciendo captura
movimiento que ustedes ya conocen. Scout Taylor Compton, Scout Taylor Compton, Christina Klebe, and then a couple that I'm not sure if I'm supposed to say yet, so... Okay, y hay algunos otros que no saben si todavía lo pueden decir, entonces mejor lo dejamos así. But it's going to be an amazing game as well. I just really enjoy working with Gun Interactive because they're so knowledgeable and professional. Entonces va a ser un gran juego y he disfrutado mucho trabajar con Gun Interactive porque son muy innovadores y profesionales. You were Jason, Freddy, in Law, you were Leatherface, and let's talk about Victor Crowley. How did you get that role? It's very surprising to find another slasher icon, and this was a new franchise. How do you feel about it? Le pregunto, bueno, ya nos dijo cómo fue Jason, que brevemente fue Freddy, fue también ya Leatherface, se está platicando, pero hay otro ícono del cine slasher, del cual también forma parte, que él también interpreta, y es de una saga de películas llamada Hatchet, donde interpreta a otro asesino siniestro llamado Victor Crowley, que pues nos habla un poquito de esa otra experiencia con este personaje. So Victor Crowley, the Hatchet films. Hopefully you guys have seen some of the Hatchet films. We've done 4. Okay, hablemos de las películas de Hatchet. Ya hemos hecho, ya se han filmado 4 películas, ojalá que las hayan visto, entonces hablemos de Victor Crowley. And Adam Green had always been, I don't want to say a fan, but enjoyed how I played Jason, and when he developed his character, he said, that's the guy I want playing my character. Adam Green, no quiere decir que es un fan, pero siempre ha disfrutado mucho la manera como él ha interpretado a Jason. Entonces, cuando le tocó desarrollar su propio personaje, Adam Green dijo, quiero que Kane lo interprete. So when Adam approached me, he said, I have the next horror franchise. And I said, yeah, I've heard that before. Entonces, cuando Adam se le acerca, le dice, oye, tengo la próxima franquicia de terror, y él dijo, sí, eso ya te lo digo antes. But he actually came through with what he said he would do. The first movie ends so abruptly, just cuts off, because he said he wanted the second one to pick up from that moment. Entonces, pero la verdad es que Adam Green cumplió con lo que prometió, porque la primera película termina tan abruptamente que la idea era retomar la historia en la segunda película justo donde había acabado la primera. And I love the idea of developing a character from the beginning, because with the Friday movies, I didn't just ignore previous performances. I kept it in mind when I was developing how I thought Jason should be. So it was nice to be able to not have to worry about that at all from the beginning. Entonces, lo que le encantó la idea de desarrollar un personaje desde el principio, porque con las películas de Jason, pues de alguna manera tenía que tomar en cuenta lo que había sucedido con los Jason anteriores, pero en este caso tuvo la oportunidad de desarrollar el personaje prácticamente desde cero y darle el desarrollo, como les digo, desde el principio. So it was really fun, plus I was the stunt coordinator, which is always good if I'm playing the killer. It's good for me to be the stunt coordinator because I have all the control over the action. Entonces fue divertido porque además de ser el personaje principal, también fue el coordinador de las escenas de riesgo. Entonces es bueno que tengas el control sobre esas escenas que están sucediendo cuando le pasan esas cosas. And when I first talked to Adam about it, I said, okay, I'll play this Victor Crowley character, but I want you to write in the first movie a scene
where I'm out of makeup so I can show the audience that I can do more than just kill people. Ok, y entonces habló con Adam Green y le dijo, a ver, sí voy a hacer el personaje, pero quiero que incluyas por favor en el guión una escena donde aparezca yo sin maquillaje para demostrarle al público que puedo hacer más que solamente matar gente. So Adam wrote in a scene which is a flashback, and I am Victor Crowley's father when Victor is a baby, and I'm just as myself, and I'm very emotional in showing that I can do a sad crying scene. Entonces lo que hizo Adam Green fue incorporar una escena que es un flashback en la cual él aparece como el padre de Victor Crowley cuando él es un bebé. Entonces es una escena donde pudo demostrar emoción, donde pudo demostrar llanto, para demostrar precisamente que es eso. So he wrote that in, and I was able to show the audience a little bit a different side of myself, because I've done some comedy things too, but at that time I hadn't done anything emotional. Y dice que esa fue la oportunidad de demostrarle a las personas que puede hacer otras cosas. Porque además ha hecho algo de comedia, pero hasta ese momento no había hecho alguna actuación que fuera realmente como emotiva. So that's how we started, and he came through with 4 films total. Y entonces así fue como empezamos, y Adam Green cumplió entregando 4 películas en total. How about this? How about we do a movie where Jason battles Victor, and I play both parts? ¿Qué tal si hacemos una película donde Victor Crowley pelee contra Jason y que él interprete los dos papeles? ¿Sí o no? Well, before going to the Q&A, I would like to ask you, well, we know that you were a survivor from Stone Gone Wrong, that you were with several burnings, the upper torso, the face, and you keep going with a strong will to life, and you were playing with fire again in Jason 7. How's that? What do you feel about it? Because that shot is incredible. You were engulfed in fire from the Vortex. It's one shot. How's that? What about it? Le pregunto que, bueno, les comentaba, él es un sobreviviente de una escena de acción que hizo para un reportaje que salió mal, él se quemó, tuvo quemaduras en el torso superior, luego en el hospital pues le fue peor, lo atendieron muy mal, y aún así tenía esta voluntad para seguir viviendo, y no solo eso, sino que eso fue cuando tenía 22 años, en el 77, y ya después, al seguir su carrera de doble de acción, bueno, pues siguió estando en contacto con el fuego, y hay una escena en Viernes 13, parte 7, en donde lo rocean, la chica psíquica pues le manda ahí fuego que sale de una especie de estufa y está hecho en una sola toma, vemos que lo envuelven las llamas. Bueno, ¿cuál es la reacción después de haber sido alguien que pues sufrió todo este daño por una quemadura, volverse a enfrentar a las llamas? Yes, so my very first year as a professional stuntman, I got burned. El primer año que fui doble de riesgo profesional fue cuando me quemé. Pretty badly, most of my upper body obviously still have the scars. Muy grave, la mayor parte de la parte superior de su cuerpo evidentemente todavía tiene las cicatrices. 5.5 months in the hospital. 5 meses y medio en el hospital. And the recovery was very difficult, but finally I got
La recuperación fue muy difícil, pero finalmente fue capaz de reincorporarse a escenas de riesgo otra vez. And get ready to think I'm actually crazy. Y prepárese para pensar que deben estar loco. While I was in the hospital, I was looking forward to being able to do a fire stunt again. Mientras estaba en el hospital, ya estaba imaginando, quiero hacer una escena con fuego. That even sounds ridiculous to me. Hasta a él le suena ridículo eso. But I loved doing fire stunts, I still do. Pero me encantaba hacer escenas de riesgo con fuego, todavía me encanta. And it's because even stunt people, it's a small percentage of actual stunt people that do fire because it's so specialized. E inclusive dentro del mundo de los dobles de riesgo es un porcentaje pequeño el de aquellos dobles que hacen escenas con fuego, porque es más especializado. And this even sounds worse. Esto suena todavía peor. I don't even know if I can say it, but I truly believe it. I always felt calm when I was on fire. Y ahora que lo pienso, siempre que he estado envuelto en llamas, me siento calmado. When it's Una done serenidad, properly. estoy lleno de fuego. I don't know. No sé. Okay. Okay, well, let's do the Q&A. Creo que tenemos oportunidad, vamos a repetir la dinámica, tenemos oportunidad para 3 preguntas. Se forman aquí, por favor, aquí vamos a tener el micrófono. 3 preguntas, gracias. Ahí viene. Primero quiero agradecerle por haber visitado la ciudad y más que nada también agradecerle por ser uno de mis personajes favoritos dentro de las películas de terror. First of all, thank you for visiting the city and thank you for being one of his favorite horror characters. One of them? Would you like to rephrase that? Me gustaría volver a replantear eso que acabas de decir. Por ser el número 1. Así está mejor, así está mejor. Mi duda o mi pregunta es, tengo entendido que en parte 7 no quiso utilizar un doble, no era como toda una escena de riesgo, pero una parte donde la máscara se abre y empiezan a salir gusanos de su boca. Quiero saber por qué no utilizó un doble y cuál fue la sensación que tuvo. Apparently in part 7, you refused to have a stunt double for the scene where the mask cracks open and maggots start coming out. That you actually did that. And he wants to know, how did that feel? Disgusting. Repugnante. Yes, I would not let anyone else do any shot in that movie. No iba yo a permitir que nadie más hiciera esa escena en la película. Whether it's something in the mouth or being on fire. Ya sea que coman algo en la boca o estar en llamas, no iba a dejar que alguien más lo hiciera. That's some good knowledge. Bien, conoces bien, ¿eh? Gracias por visitar la moda. Eres el mejor asesino de las películas de terror. You are the best slasher movie killer. You're the best. Reloading. Thank you. Bueno, tengo una pregunta. Al inicio de viernes 10, matas al famoso director David Cronenberg. Okay, at the start of Jason X, you killed famous movie director, the Canadian one, David Cronenberg. Yes, I did. Así es. Bueno, además de cómo fue matarlo, no sé si tuviste una oportunidad más de platicar más con él o tal vez una colaboración. Okay, I mean, besides killing him, did you have a chance to actually chat with him or perhaps discuss any possible collaboration? Not a collaboration, but we did talk No, quite a bit. colaboración no, pero sí platicamos. Because he was very good friends with Jim Isaac, Porque él es muy buen amigo de Jim Isaac. the director. So
But Cronenberg was amazing. What a history he has. Sí, pero Cronenberg es sorprendente, tiene una historia. Thank you. ¿Se me oye? Sí. Hay algo que se dice de la parte 8 del Jason que se supone que Jason iba a patear o golpear a un perro. Y es una escena que quedó totalmente descartada. ¿Es cierto que fue su idea? Okay, in Jason Takes Manhattan, there is a scene that is supposed to be taking place where you actually have to kick a dog. But that never happened. I knew that. The question is, was that your idea? That was my idea. Sí, fue su idea. Because, I mean, it wasn't really an animal rights thing, but I just thought it wasn't in character. Sí, no era un tema de derechos de los animales y eso, pero simplemente pensó, eso está como fuera del personaje, no empata con el personaje. I thought Jason would identify with an animal, if anything, not her. Exacto. Él pensó, Jason incluso se identificaría con un animal. I mean, I'll twist the motherfucker's head off, but not kicking a dog, sorry. Sí, le puedo arrancar la cabeza a una persona, pero no también. Hello, this is Big Fan here. So my question is, between being an actor and a stunt coordinator, what do you enjoy the most? ¿Qué disfruta más, ser actor o ser coordinador de escenas de riesgo? I'm not sure if I would say one over the other. No estoy seguro que te diría una u otra. But, you know, like I said before, with stunts, you never sign an autograph. Como dije antes, cuando haces stunts, cuando haces escenas de riesgo, nunca firmas un autógrafo. And when you play a character and suddenly that all changes, I mean, that's a big ego boost. Entonces, cuando interpretas a un personaje, todo eso cambia, pues es un masaje al ego, definitivamente. And I've loved playing the Jason character so much that I named my oldest son Jace. Not Jason. Y le gusta tanto interpretar a Jason que su hijo mayor se llama Jace. No Jason, Jace. ¿Cierto? Tenemos tiempo, una más, listo. Mi pregunta sería, siguiendo su trayectoria musical, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con la banda Twist? ¿Y qué opina usted de su estilo de vida de hip hop? Okay, we're talking about your music career. How does it feel? ¿En la música? Y with your collaboration with the band Twist. Your collaboration with the band Twist. ¿Cómo se llama la banda? Twist. Okay, Twist. Yes. I twisted Jamie and Paul, Twisted, Jamie y Paul. good friends of mine, and I've always loved their music. Son buenos amigos míos y siempre me ha gustado su música. So I was happy to kind of do some music videos with them and ICP. Entonces me gustó hacer algunos videos con ellos y con ICP. If you ever see the video, the ICP video called Another Love Song, Si alguna vez ven el video de ICP que se llama Another Love Song, I'm driving the car that's spinning around in the trailer park. yo estoy manejando el automóvil que está dando vueltas en el parque de trailers. And it's fun doing music videos because, you know, when I did Devil's Rejects with those people, I was a big fan of Rob Zombie. Y es divertido hacer videos musicales porque cuando filmó Devil's Rejects con todos ellos, él era fan de Rob Zombie. So, you know, when you're able to do things that you never expected because of what you've done in your career, very rewarding. Cuando eres capaz de hacer cosas que nunca te esperabas por lo que has hecho en tu carrera, es muy gratificante. Bueno, pues esta ha sido la plática con Kane Hodder acerca de su carrera como Jason y sobre otras cosas relacionadas con su trabajo en el mundo del cine del terror.
esta charla. El señor Kane Hodder va a estar aquí los 2 días de la mole para tomarse fotos con todos ustedes. Ya por ahí estén al tanto de los horarios, de toda esta dinámica para tomarse su foto con Kane Hodder. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan disfrutando de la mole. Mañana tenemos otra charla con Dani Trejo y hay que despedir con un gran aplauso como mi gran hombre que es nuestro. Thank you very much, guys. And, I haven't been in Mexico City for a long time. Muchas gracias. Hace mucho que no venía a Ciudad de México. Last time I was here with Tom Hanks, La última vez que vine con Tom Hanks doing a movie called Volunteers. en una película que se llamó Volunteers. But it's good to be back. Thank you for the reception. Pero Thank es bueno you estar de for regreso. Gracias por la recepción.